Hola, muy buenas amigos y amigas del canal de NeoGym. Hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante que viene a ser el uso de ejercicios isométricos. Y para que entendáis un poco de qué va la historia, me gustaría hacer uso de una frase que suele usarse en nuestro gremio, que es que el corazón es un esclavo de los músculos. ¿Y por qué se dice esta frase? Pues bien, muchas veces pensamos que el que el corazón lata es el que va a enviar sangre, va a hacer toda la faena de nutrir músculos, tejidos, otras células y demás. Y no le falta realidad a este pensamiento, pero la medida en la que lo va a hacer va a depender enormemente del uso de los músculos. Entonces, cuanto más usemos los músculos, más va a tener que latir el corazón. Y de ahí enormes beneficios que pueden venir en consecuencia. Entonces, los músculos se contraen de diferentes maneras y la que os vengo a contar hoy, digamos, es la forma isométrica. ¿De acuerdo? Entonces, un músculo se puede contraer de tres formas, en principio, que se llaman concéntrica, excéntrica e isométrica. La isométrica va a ser aquella forma en la que el músculo va a generar tensión, pero no va a cambiar de distancia, no va a cambiar su métrica, por eso iso, que es igual, y métrico. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios isométricos, básicamente, por explicarlo más sencillo, son todos aquellos ejercicios donde se da la estaticidad, donde no nos estamos moviendo. Me imagino que muchos conocéis, por ejemplo, la plancha abdominal. Estoy quieto, aguantando la posición, con los codos y los antebrazos apoyados en el suelo, y estoy haciendo fuerza, ¿vale? Mis músculos se están contrayendo, pero su métrica no cambia, no varía. No estoy, imaginaros cuando hago un ejercicio de codo, el bíceps va alargándose y contrayéndose, acortándose, estirándose. En un isométrico no lo hará, ¿de acuerdo? Entonces, de este tipo de trabajo, de este tipo de ejercicios, surgen enormes beneficios datados en la bibliografía clínica, tanto deportiva como médica. Y de varios de ellos os voy a hablar hoy. Por ejemplo, el primero habla de la reducción de la presión arterial. Cuando normalmente pensamos que la presión arterial va a mejorar mucho haciendo un ejercicio cardiovascular de larga duración, se ha datado que con ejercicios isométricos básicamente, solo con este tipo de trabajo, también en otros estudios se ha visto que, incluyendo en el trabajo cardiovascular, pero muchas veces se ha visto que mejora solamente haciendo este tipo de trabajo. También se ha visto que si la fuerza isométrica durante la juventud es bastante alta, los niveles de factor de riesgo cardiovascular disminuyen a lo largo de la vida, sin contar con otras comorbilidades, con otros factores, ¿vale? En otros estudios se ha visto que el ejercicio isométrico es un factor muy importante en la rehabilitación y prevención de la rotura del ligamento cruzado anterior, que es el ligamento que más se rompe en la rodilla en deportistas. Muy interesante saber que en el adulto mayor, según algunos estudios, se reduce el dolor. Simplemente han medido en el adulto mayor que usando ejercicios de característica isométrica, como os he explicado al principio, se reduce el dolor en general. En otros, por ejemplo, se reduce el dolor lumbar, o han demostrado o comprobado que se reduce el dolor lumbar en mujeres, y el efecto dura hasta 9 meses. Y además han visto que aumenta la vitalidad con el entrenamiento de ejercicios puramente isométricos. En otros estudios se ha visto que el ejercicio isométrico es fundamental en la prevención de patologías en el hombro y en la recuperación postoperatorio. Eh, es interesante y curioso ver algún estudio que habla de la reducción del deseo de fumar después de la utilización de ejercicios isométricos. Este es peculiar, pero lo tenemos datado. También se ha visto que previene y además hace crecer el hueso, previene la pérdida de densidad mineral ósea, ¿de acuerdo? Fundamental el uso de isométricos en la patología, una de las patologías muy o más dolorosa o molesta o tal, que es la ciática causada por hernia discal. En algún estudio hablan de muchos beneficios seguidos y comentan de los que ya he mencionado, la disminución de la presión arterial,
el aumento de masa muscular, el aumento de fuerza, aumento de la densidad ósea. Todo esto suele venir de la mano cuando trabajamos la fuerza, no solo isométrica, y la disminución de la fractura ósea. Y por último os voy a hablar de algo un poco más relacionado con la parte deportiva, y sería que la utilización de ejercicios isométricos explosivos, máxima fuerza isométrica, va a tener beneficios iguales o similares a los pliométricos, pero se va a reducir el impacto articular. Por tanto, se tiene que considerar su uso durante la temporada deportiva. Y bueno, creo que por hoy es todo. Muchas gracias. Un saludo.